Grecia tiene una característica muy clara, esa identidad mediterránea que siempre les caracteriza. En estos momentos, Grecia está en el tercer lugar de apuestas generales para ganar Eurovisión 2026. Yo no he escuchado la canción, ni he visto la puesta en escena. Así que, ¿qué les parece si juntos descubrimos qué nos tiene de parada Grecia este 2026 en Eurovisión? Ok, vamos a escuchar a Grecia. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Mi ambición es juego, nunca fracaso. No al límite, todo lo ¿Español? arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεδιψάσω. Με τα όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, sashimi tuna, φέρτο. Τις ορολόγια lead designer σου λέω, φέρτο. Δεν τερπαλτώ, φέρτο, και escargot, φέρτο. Rally cars, yo me estás, σου είπα, φέρτο. Ok, llevamos los primeros 50 segundos de la canción. Se llama Ferto y la canta Aquilas. Espero haberlo dicho bien, no creo que sea al revés. Una disculpa, pero obviamente pues no hablo griego, ¿no? Pero sí, creo que la canción se llama Ferto y la canta Aquilas. Lo que estoy viendo, muy colorido, muy dinámico, es lo que hasta ahora mucha gente luego define como joke entries, aunque no me gusta el término porque hace como que demerita las presentaciones que tienen este tipo de actitudes como más de fiesta, más divertidas, más relajadas, sin tanto drama, como lo que escuchamos previamente con Finlandia y con Francia, que si les gustaron mis reacciones pueden encontrarlas en mi canal. Esta es la tercera reacción. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae Grecia. Σου φύσαγα κλεπτούσα. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά. Θέλω δόξα, ονειότητα και λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω όσο πάω ψηλά. Φέρτο. Ok, bien, me encanta esta imaginación, remembranza a los juegos de Atari, juegos como Pac-Man, que creo que es anterior a Atari, una disculpa, si no reconozco bien la época del juego, pero me recuerda mucho, los gráficos me recuerdan mucho a Pac-Man, ¿no? Y al parecer el look de él pues está un poco inspirado en cuestiones animalistas. Todos sus bailarines y él incluyéndolo traen gafas negras como para darle igual este toque como de popstar. Muy chistoso también. La canción no me ha sorprendido, honestamente, no me ha dado como ese momento de, musicalmente hablando, donde me inspire a decir, ok, independientemente que está apareciendo una joke entry, tiene sonidos interesantes o una mezcla de ritmos que vaya, que sea divertido, pero interesante también a la vez, ¿no? Como otras presentaciones que lo son. Käärijä es uno de ellos, ¿no? El representante finlandés creo que nos presentó una canción cha-cha-cha bastante interesante, una mezcla de sonidos que aunque era divertido y chistoso, era una canción interesante. Así que continuemos viendo Ferto de Aquilas. Φέρτο, θέλω οπότε φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
Eso está padre. Eso me gusta. Σου είπα φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά, ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά, να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά, να λένε φέρτο μας Ακύλα, φέρτο. Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω, μη μας λείψει κάτι ξανά. Δες με μαμά, Ok, αγοράζω να me κλείσω gusta. κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά σπίτια, μάξια και εξοχικά. Βέβαια. Ok, me gustó ese cambio. Me recordó un poco a Europapa de Países Bajos, donde también tenía este ritmo como muy EDM y en algún momento rompía la estética electrónica y se iba por una parte dramática. Recuerdo que esa canción, en esa parte dramática, hablaba sobre el cantante y su papá, la relación que tuvo con su papá. En esto me gustaría saber de qué habla en este momento. No sé si lo hace en este bloque dramático, no sé si lo está haciendo realmente con un mensaje o únicamente es un momento para hacerlo divertido en otro ritmo musical, ¿no? Pero me gustó. Hay un sonido, les digo, muy mediterráneo de los griegos y de otros países que es muy característico y que siempre cuando hacen esa mezcla de sonidos de la propuesta musical, la voz, con estos como sonidos mediterráneos, hace que la propuesta se vuelva más interesante, aunque aquí duró muy breve. A ver si repiten el sonido para que yo les diga a qué me refiero, pero... Ok, vamos a ver cómo termina esta presentación. Αν κερδίσω, whatever, κατάλαβες. Οπότε, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. Ok. Me recuerda mucho, no sé, o sea, su actitud, como si fuera una figura de videojuego. La forma de cantar, la forma de comportarse en el escenario, sumado obviamente a la naturaleza de la canción, el ritmo de la canción, es como si estuviéramos en dentro de un videojuego, ¿no? Y creo que eso es algo que quisieron reflejar con los gráficos, con la parte audiovisual. Si bien no es una canción que me haya encantado, porque hemos escuchado muchísimas veces este ritmo con esos mismos pasos, esa misma cadencia a lo largo de los minutos de la canción, la hemos escuchado en otras presentaciones, en otros años, incluso en un mismo año de preselecciones nacionales, hemos escuchado este mismo tipo de ritmos musicales. Pero bueno, está en tercer lugar en este momento Grecia. Me encanta que Grecia esté en tercer lugar. Creo que Marina Sati dejó la vara muy alta también con aquella canción. Y que por cierto sigue todavía en mi playlist. Y creo que esta canción está llegando a confirmar por qué Grecia es un contendiente siempre en las zonas mediterráneas. Creo que es un gran contendiente para llegar a primeros lugares en Eurovisión. Les comentaba en los videos anteriores que normalmente en las casas de apuestas los primeros lugares los ocupan canciones que para muchos son consideradas joke entries, y ya habíamos reaccionado previamente a Finlandia primero y luego a Francia, y les comentaba que ninguna de las dos canciones funcionan como joke entries, son muy dramáticas, son muy eurovisivas, pero Grecia nos trae ese tipo de música que es para relajarnos, divertirnos y no tomarnos las cosas tan en serio, ¿no? No sé qué les parece a ustedes la canción de Grecia. ¿Qué les ha parecido la presentación? ¿Están listos para ver qué nos van a presentar cuando participen oficialmente ya en Eurovisión? ¿Va a haber cambios en la puesta en escena? ¿Se van a mantener igual? Es algo que me gustaría saber también.
Y bueno, como siempre les digo, gracias por ver el video. Este es el tercer video que hago en general. Es la primera vez que reacciono a videos en general en YouTube. Así que todas las sugerencias que tengan ustedes son bienvenidas. Y bueno, los veo en la próxima video reacción para el cuarto video de este año en Eurovisión 2026. Gracias por verme.